Hoy es un día glorioso porque estamos celebrando la resurrección de Cristo y qué importante es saber descubrir nuestro tiempo. Voy a contar esta historia de nuevo, algunos de ustedes ya la han escuchado en la semana, pero vale la pena porque creo que queda grabado acerca de saber reconocer el tiempo de Dios. El día miércoles tuvimos una reunión preciosa en la casa. Generalmente no tenemos ministración en la casa, pero estamos tratando de hacerlo más aquí en la casa de la iglesia. Venimos a orar, pero hay casos en que la gente viene a la casa y oramos por ellos. Y es muy lindo porque tenemos un ambiente de intimidad, oramos con profundidad y estábamos ahí en el comedor orando por una hermana en un momento pero glorioso, de lágrima, de llanto, de mucho quebranto. Estábamos ahí, Señor, clamando por ella y Señor, que tú estés allí. Y estábamos concentradísimos. Y de repente escucho que alguien entra ahí al comedor y se acerca a mi oído y dice, gol de Ronaldo. Y yo quedo mirando, está uno de mis hijos ahí, y yo, ¿qué? Y me dice, gol de Ronaldo. Y yo pienso que no descubre el tiempo, no sabe qué está pasando, ¿verdad? Y a veces la vida a nosotros se nos presenta así. No reconocemos los tiempos de Dios. Ahora no voy a echar la culpa a mi hijo, pero sí, y probablemente estemos haciendo más administración aquí en la casa, en la iglesia, pero sí, qué importante es saber descubrir nuestros tiempos. Dice que el Señor Jesús cuando entró a Jerusalén lloró por ella. Lloró. Y le decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que no sabes reconocer tu tiempo. Que no sabes reconocer tu tiempo. No tienes idea de lo que está pasándote hoy día. No tienes idea de lo que va a ocurrir contigo. Esta semana cambiará la historia de la humanidad. Pero Jerusalén, Jerusalén, no sabes quién te visita hoy. No sabes quién está contigo. Y hermanos, hoy el Señor Jesús está con nosotros y ha resucitado. Y yo espero que puedan discernir espiritualmente lo que esto significa. Que ustedes puedan comprender en toda su anchura lo que significa la resurrección de Jesús para nosotros. Y estaba buscando entonces cuál sería el mejor texto este año para hablar acerca de resurrección. ¿Cuál sería la mejor historia para poder hablar de resurrección? Y leía los evangelios comparados. Hay tantas historias, tantas ideas. Mi señora además siempre me da buenas ideas. Siempre, Waldo, ¿qué te parece si predicas de eso? Y a veces le hago caso y otras veces no. Y entonces yo quería, Señor, dime, ¿de qué debo hablar? ¿De qué debo hablar? Y quiero compartirles con ustedes y que abran sus Biblias entonces. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versos 30 y 31. Este relato viene exactamente después de que se ha leído o escrito acerca de la resurrección. Y dice así, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Para que al creer en el nombre del Señor Jesús, ustedes tengan vida. El propósito de todos los evangelios, de la historia de nuestro Señor, tiene solamente esos dos grandes propósitos. Que ustedes tengan fe y que ustedes tengan vida. Eso es. El resumen de todo el evangelio, el resumen de la misma resurrección de Jesús, tiene que ver con que ustedes y yo creamos y vivamos. Se trata de eso, creer y vivir. Entonces, esta mañana hablaremos acerca de fe y de vida. Fe y vida. Y uno está relacionado con otro. ¿Conocen? Algunos de ustedes desde niños nos han enseñado Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Es pues
la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y te daban un dulce en la escuela dominical, o algo te entregaban, ¿verdad? Cuando niños íbamos a la iglesia y el que se aprendía Hebreos 11.1 como Juan 3.16 ya tenía asegurado un dulce. Así que había que aprenderse Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero, como lo aprendemos de memoria, ya como que nos volvemos insensibles. Como que ya no nos produce un efecto. En la semana, el día jueves, me sacaron una muela del juicio. Y estaba bien mal por arriba, pero las raíces muy sanas y muy firmes. Entonces, yo tenía ahí al dentista sacándome la muela, ¿verdad? Yo creo que ya con su pie, intentando librarme de ella, y salió. Pero antes de que saliera, él tenía que ponerme anestesia. Y me puso anestesia un rato. Y me decía, ¿siente su lengua dormida? No está dormida, está ahí todavía. Ya, me pusieron más. Y ahora, más o menos en realidad, no tanto. Yo, queriendo que la anestesia hiciera efecto. Ya, tercera dosis. ¿Y ahora? Sí, no sé en realidad. Le decía yo, no estoy seguro. Cuarta dosis. Ya, está bien. Y vamos con mi cuarta dosis ya y empezó. ¿Sientes algo? Sí. Le digo, sí. Y quinta dosis. 6 dosis me pusieron. Y no sé, estaba en un grupo el otro día y compartíamos y le decía, ¿a qué se deberá esto? Decía yo. Y me dijeron, porque estás más viejo. Porque estás más viejo. O sea, yo no sé cómo hacen ustedes, digamos, si ya les ponen anestesia general, no sé cómo les va a ustedes, a algunos de ustedes. Pero yo voy en la 6ª dosis. Y a veces uno se vuelve inmune, entonces, a la anestesia. Y a veces te vuelves inmune a la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué viene eso? De tanto repetirlo, de tanto escucharlo, ya no sabes lo que dice. No tienes idea de lo que está hablando. Por eso voy a leerles, como dice la versión internacional, el mismo texto, que es el que ya les dije que nosotros aprendemos, memorizamos. La versión internacional que muchos de ustedes manejan hoy, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. La garantía de lo que se espera. Y la certeza de lo que no se ve. Y hay una traducción que se llama traducción viviente, que hemos ocupado ya varias veces en estos sermones. Dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¡Wow! Eso como que me trae más luz acerca de lo que significa verdaderamente la fe. La fe es una confianza absoluta. Ahora, frente a la resurrección de Cristo, Jesús ya le había advertido a los discípulos acerca de su muerte y su resurrección. Lo hizo 3 veces antes, durante su ministerio, les dijo, yo voy a morir y voy a resucitar. En Mateo 16:21 es la primera vez en que Jesús nos señala o nos comunica, les comunicó a sus discípulos acerca de su muerte. Mateo 16:21 dice así, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La primera vez que comunicó su muerte. La segunda vez está en Mateo 17, 22 al 23. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho, así dice la Biblia, se entristecieron. La primera vez se enojaron, Pedro al menos se enoja, la segunda se entristecen. Mateo 20, 17 al 19 nos comunica la tercera vez que Jesús habla a sus discípulos y dice, mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén,
tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. ¿Y qué dijeron? Silencio. Solo silencio. La Biblia registra silencio. La primera vez, enojo. La segunda vez, tristeza. La tercera vez, silencio. La muerte para ellos era una muralla demasiado grande de comprender. Que Jesús muriera, quizás lo podían ver, pero hablar de resurrección no podían verlo. Cuando Jesús decía que iba a morir, hasta ahí acababa. Yo creo que Jesús hablaba las siguientes palabras y ya no lo escuchaban. Llegaba hasta la muerte nomás. Porque la visión de los hombres sin Dios solo llega hasta la muerte. Hasta ahí nomás llega. Cuando hablas de la palabra muerte, se acabó. Hasta ahí nomás llega. El relato acerca de la vida de los apóstoles es muy honesto. Ellos admiraban a Jesús, lo seguían, estaban con Él, estuvieron frente a sus milagros, participaban con Él en las grandes cosas que Jesús hizo, pero siempre dudaban, siempre dudaron. En toda la Biblia, en los Evangelios, tú vas a encontrar la duda de todos ellos, en cada circunstancia, en cada momento. Cuando Jesús camina sobre el agua, ¿verdad? Y le dice a que vengan, y Pedro, ven, y Pedro todavía en un arranque de fe comienza, pero luego duda. Y nadie más se atreve, todos dudan del Señor Jesús. Cuando hay un joven endemoniado, dice que estaban los apóstoles reunidos entre todos, tratando de liberarlo, pero ninguno pudo, porque ellos dudaban realmente acerca de esto. Y luego lo niegan, y el día de su muerte huyen. Dudaban. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia me habla acerca de gente de carne y de hueso. Porque no es una sobreexaltación, sino que nos muestra también la humanidad. ¿Cómo somos? Todos dudamos, todos nos entristecemos, todos peleamos con Dios, todos huimos de Dios. Y yo recordaba el pasaje de Lucas 23, 34, cuando dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y siempre pensé que ese pasaje estaba dirigido al clero judío, que estaba dirigido a la oficialía romana, pero nunca pensé que estaba dirigido a los propios discípulos. Y saben, yo creo que cuando Jesús dice desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, incluye también a sus discípulos. Ellos también están en la lista de los que son perdonados porque no saben lo que hacen. Y nosotros también necesitamos el perdón de Dios porque muchas veces no sabemos, no entendemos lo que hacemos. Ellos no entendían. ¿Cuál era la situación de los discípulos a la muerte del Señor? ¿Qué es lo que pasaba cuando ya ocurrió la muerte? ¿Qué fue lo que ocurrió después? Y aquí voy a leerles 3 textos bíblicos que nos dicen cómo era el ambiente. Marcos 16:10 dice: yendo ella, María Magdalena, lo hizo saber de la resurrección a los que habían estado con él, a los discípulos, los cuales estaban tristes y llorando. Marcos 16:14. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Estaban comiendo. Interesante, vamos a hablar sobre eso. Estaban comiendo. Y Juan 20:19, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Estaban con la puerta cerrada y con miedo. Entonces, ¿cómo estaban ellos? Estaban tristes, estaban llorando, estaban comiendo y con la puerta cerrada. ¿Qué hace que alguien esté así? ¿Qué hace que alguien haga esas cosas? La desorientación, el miedo, la inseguridad, el temor, la soledad, la ansiedad, la pena, etc. Y esto sucede cuando uno tiene un Cristo muerto. Cuando uno tiene un Cristo muerto, tiene miedo, tiene ansiedad y por eso come. Cuando uno tiene un Cristo muerto, está triste, está llorando. Cuando Cristo ha muerto, tú haces esas cosas.
Cuando uno tiene un Cristo que no vive, uno está triste, llorando, solo y encerrado. Cuando no creemos en Él. Dice 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Hermanos, todo es vano si no hay resurrección. Y aquí ellos se dieron cuenta de que todo lo que tenían era vano. Todas aquellas promesas, todos aquellos compromisos, todas aquellas aventuras con Dios quedaron en nada cuando se acaba Jesús, cuando no hay resurrección. Porque vana es la fe si Cristo no ha resucitado. Entonces imagínense las experiencias de 3 años con el Señor, caminando, yendo, viendo cómo el viento se detenía, cómo la tormenta paraba, cómo los miles de personas, más de 20.000, aunque la Biblia dice 5.000 hombres, ¿verdad?, que habían sido alimentados con panes y peces que no estaban en realidad, pero cómo vieron la multiplicación, milagros tras milagros, la resurrección de Lázaro, la resurrección del hijo de la viuda, la sanidad de la suegra de Pedro, tantas cosas que ellos vieron y continuamente vieron. Todo fue puesto a prueba y llegó un minuto en ese aposento alto, porque ese era el lugar. En el aposento alto se vio lo que realmente había. Es como cuando antiguamente uno tenía que mecer la harina, ¿no? Colarla, ¿sí? Cernirla, y ahí uno notaba que quedaban algunas cositas, ¿verdad? Hacíamos eso también cuando chicos con las lentejas, ¿no? Y se limpiaba la lenteja, ¿sí? Sí, hoy día no se limpia, porque uno llega y la pone nomás, es correcto eso, ¿verdad? Sí. Pero antes uno tenía que estar como buscándolas, y lo invitaban a uno, ¿no? ¿Nunca le invitaron a ustedes a algo así? Venga y participa conmigo en la búsqueda de los palitos, en la búsqueda de las piedritas. Y como que eso mostraba la verdad, cuánta lenteja había y cuánta piedra había. Y este era el momento de la verdad. Aquí estaba meciéndose la vida de los apóstoles. Y se vio lo que había en verdad. Después de todas las promesas, después de toda la aventura, después de todas las palabras, la cosa se meció y se descubrió lo que había. Y no era bueno. Solo la fe en Cristo como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador enviado para pagar por nuestros pecados, que murió por ellos y que resucitó, puede darnos vida. Solo una fe así. Miren, escuchen bien. Solo la fe en Jesús como el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y mis pecados y que resucitó de la muerte, esa fe es la que puede dar vida. Esa es la única fe que no es vana. Todas las demás fe lo son. Toda fe basada o depositada en cualquier otra creencia no sirve. No sirve que creas que Jesús era un buen hombre, no sirve. No sirve que creas que Jesús era un gran profeta, no sirve. No sirve que tú creas que Jesús es un modelo a seguir, no sirve. Solo la fe en Jesús como el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y que resucitó, es la fe que da vida. Es la única fe. Esa es la fe que queda. La convicción de la resurrección de Jesús borró de una vez y para siempre con toda duda, temor, impotencia, inseguridad y tristeza que produjo en ellos la cruz de Cristo. Porque una cosa es saberse perdonado y otra es saberse salvado. Una cosa es saberse perdonado, porque si llegamos hasta la cruz, tenemos el perdón. Pero ¿de qué sirve ser perdonado si me voy a ir igual a un lugar que no quiero ir? ¿De qué me sirve ser perdonado a la larga si nunca voy a estar con Dios? Que no hay esperanza para el futuro, que no hay salvación. Solo la fe en un Cristo resucitado nos puede hacer salir de la prisión en la cual nos encontramos. La fe que descansa en Cristo resucitado produce vida. Y eso es lo que pone en nosotros la resurrección. Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 8 y 9 nos hablan de este cambio poderoso. Juan 20, 8 y 9 dice: en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces, dice la Biblia, no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Hasta ese minuto no habían entendido nada. Hasta ese minuto no habían comprendido las Escrituras. Pero cuando vieron el sepulcro abierto y vacío, se dieron cuenta de la verdad.
Solo hasta ese minuto. Y dice la Biblia que fueron 2 solamente corriendo. ¿Recuerdan el pasaje? Estaban todos en el aposento alto, con la puerta cerrada, llenos de miedo. Llegan las mujeres que habían ido y llegan con esto. Y primero dice, no les creen. Incluso hay un pasaje muy fuerte en Lucas que dice que los apóstoles dicen, no digan tonterías. Y luego salen corriendo Pedro y Juan. Pedro y Juan. Juan debe haber tenido unos 15 años. El apóstol, ¿eh? Ojo con los jóvenes de la iglesia. Juan tenía unos 15 años. Y va corriendo, y como era jovencito, corría pero como los dioses. Llegó primero que Pedro a la tumba, pero no entró. Ve desde afuera que está movida la piedra, y Pedro llega después que él, y se mete adentro. Y ve y cree. Antes había visto así desde adentro, había visto Juan. Y dice la Biblia que vio los paños en los cuales fue envuelto el Señor, estaban con la forma del cuerpo de Cristo. ¿Ustedes saben eso que eso dice la Biblia? ¿Ustedes saben que la Biblia menciona que lo que impresionó a Juan fue que los lienzos, la tela que se había puesto, las vendas, se les ponía un ungüento como una momificación. Entonces lo que ellos vieron no fue los lienzos doblados todos juntos, sino que vieron toda la parte del cuerpo de aquí hacia abajo con la forma del cuerpo de Jesús. ¿Ustedes saben eso o no? ¿Sabían eso? Porque dice la Biblia que entonces vio y creyó. Hay un famoso estudio de Josh McDowell que habla sobre eso. Que él dice que miraron y vieron esto como el caparazón de de la mariposa del capullo, ¿verdad? Que deja la mariposa cuando sale, deja un capullo. Entonces, eso fue lo que vieron, un capullo, pero grande. No eran los paños doblados. Lo que sí estaba doblado era el lienzo que estaba sobre la cabeza del Señor y dice que estaba ordenado, puesto a un lado. O sea, el cuerpo fue sacado, desapareció de adentro y alguien muy delicadamente dejó los lienzos de la cabeza ordenados a un lado. No hubo escapatoria, no hubo que estar ahí haciendo algo raro. Parece que lo hicieron con calma. Parece que algo milagroso realmente ocurrió. Ahora, esto que vieron parece que no fue suficiente porque volvieron al aposento alto y parece que nuevamente se contaminaron del miedo, del temor y quedaron otra vez adentro. Quedaron ahí. Sin embargo, la resurrección de Cristo ya estaba teniendo efecto en la vida de los apóstoles. Dice 1 Corintios 15, 55 al 58, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Victoria. Lo que ellos no tenían en ese minuto, lo tenían ahora. Pero era incipiente y todavía ellos seguían dudando, ¿saben? Todavía dudaban, pese a esto que estaba ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús para nosotros? Quiero invitarlos otra vez al aposento alto, porque volvieron ahí, cerraron la puerta otra vez, seguían comiendo de ansiedad, estaban llorando y tristes, todavía. Y dice la Biblia que Jesús se les apareció. Se apareció en medio de ellos. Paz a ustedes, como nos leía Brian, paz a ustedes. Y me di cuenta de un detalle anoche. Jesús no abrió la puerta. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros abramos la puerta. Jesús nunca nos va a obligar a salir de un aposento alto. Nunca te va a obligar a salir de tu tristeza, de tu ansiedad y de tu dolor. Nunca. Jesús nunca obliga. ¿Saben? No tenemos que seguir un liderazgo que manipula, solo un liderazgo que invita. Jesús invitaba a la gente. Solo invita. Y Jesús se pone ahí en medio y les dice, paz a ustedes. Y les muestra su cuerpo. Pero Él no abre la puerta. Él les permite a ellos tomar una decisión, como siempre. Y los apóstoles salen del aposento alto. Pero el aposento alto todavía era para ellos un lugar de seguridad. Porque se transformó en el lugar de reunión.
trataba de volver a la historia y decía, bueno, Jesús estuvo allí, no les abrió la puerta, ellos salieron. Pero ¿saben lo que pasaba? Es que salían y volvían, salían y volvían. ¿Recuerdan cuando el Señor se fue ya en las nubes y qué hizo la iglesia inmediatamente? ¿Dónde se fue? ¿Recuerdan dónde se fue? Dice la Biblia en Hechos, en el capítulo 1 y 2, que volvieron al aposento alto. ¿Y sabe qué fue necesario para sacarlos de allí? Que viniera el Espíritu Santo. Las palabras del Evangelio de Juan dicen de que toda la Biblia está escrita para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y que nosotros tengamos vida por Él. Y para tener vida en Jesús, para poder salir del aposento alto de nuestras vidas, para salir del dolor, para salir de la tristeza, para salir de la ansiedad, necesitamos el Espíritu Santo. Y llegó el Espíritu Santo al mismo salón, y los llenó desde adentro, porque Dios quiere darte una seguridad desde adentro, no en un lugar. No es que aquí en la iglesia encontramos la seguridad, no, en Jesús. No es que aquí en la iglesia encontramos alegría, porque aquí encontramos alegría y allá va a haber tristeza. No es así. Dios quiere que tengamos alegría, paz y seguridad, gozo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y por eso viene el Espíritu Santo, los llena y los saca del aposento alto como una tormenta enorme dentro de ese lugar, llenos de dones, y saldrán del aposento alto y nunca más volverán a Él. Nunca más volverán a Él. Nunca más será el lugar de reunión. Desde ese día el aposento alto dejó de ser el lugar de reunión. Dios los sacó de allí. ¿Por qué? Porque les dio vida y les dio vida para compartirla con otros. Porque la vida no es solo para ti. Porque la vida es para darse, es para entregarse a otras personas. Y lo primero que ellos hacen cuando reciben esa vida es salir del aposento alto. Ya nunca más será el lugar de lamento y de llanto, de tristeza, de inseguridad. Nunca más. Desde hoy en adelante será solamente parte de su historia. Pero ellos van ahora con la vida de Jesús a este mundo necesitado. Vida para compartir con la gente. Vida verdadera. Vida abundante y buena. No solo vida eterna, vida aquí y ahora. Vida que sana, vida que limpia, vida que restaura, vida que hace milagro, vida que tiene poder. Y eso es lo que Dios quiere para ti, hermano y hermana. Eso es la resurrección de Jesús. Entonces, déjenme preguntarles, ¿están atrapados? ¿Están con la puerta cerrada todavía? ¿Están ahí adentro con un Cristo muerto, dudando y temiendo? ¿Están todavía allí comiendo de ansiedad porque no saben lo que viene? ¿Están allí con queja y con dolor? Un Cristo vivo los puede sacar de allí. Solo un Cristo vivo, un Cristo resucitado, puede sacarte de lo más profundo de tu vida, desde el hoyo más oscuro, más terrible y profundo. Solo Jesús los puede sacar. Pero escúcheme bien, solo un Jesús que ha resucitado, porque el otro está muerto. Solo un Jesús resucitado puede sacarlos de lo atrapado que se encuentren, en la duda, en el temor, en la desconfianza, en la tristeza. Solo un Cristo resucitado. Y para ustedes y para mí hoy significa un Espíritu Santo que vive en nosotros y para nosotros. Hermanos, quiero invitarlos a eso, a que ustedes salgan del aposento alto, a que salgan de donde puedan estar atrapados y que el Espíritu Santo les lleve a llevar vida, les traiga vida y les lleve a dar vida a aquellos que la necesitan. Amén. Amén. Vamos a orar y luego cantamos una canción. Y ore usted allí donde esté sentado, y si usted ha estado mucho tiempo en el aposento alto, en alguna habitación de su vida, encerrada o encerrado, atrapado o atrapada, yo quiero invitarle a creer que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, entonces puede venir a tu vida y puede transformarlo todo. Solo un Cristo resucitado tiene poder para sacarte de allí.
Invítalo a tu corazón hoy en esta mañana. Eso se reduce en la oración famosa y simple. Espíritu Santo, ven. Dios con nosotros. Espíritu Santo, ven y sácame de donde estoy. Haga su oración personal. ¿Qué es lo que lo tiene atrapado ahí adentro? ¿Qué es lo que no permite que usted salga de allí? Y dígale ahora al Señor que le traiga vida, que le traiga poder. Espíritu Santo, ven. Ven a estar con nosotros hoy. Y Señor, sácanos de nuestro aposento. Sácanos de la habitación segura, sácanos de nuestra comodidad, sácanos, Señor, de nuestra cobardía, sácanos, Señor, de los temores, sácanos, Señor, de la duda, sácanos, Señor, de la tristeza, sácanos, Dios, de donde estemos, Señor, libéranos de esto, porque necesitamos hoy un Cristo vivo y no un Cristo muerto, un Cristo resucitado. Y la buena noticia es, hermanos y hermanas, que Cristo ha resucitado. Gracias, Señor, te damos. Que tu bendición sea con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a pedir que los de ustedes que hoy necesitan salir de donde estén, puedan venir aquí adelante. Vamos a orar para que el Jesús resucitado venga a sus vidas y puedan salir. Dios nos llamó a una vida en libertad, no a estar atrapados. Y si de alguna manera han quedado atrapados en un salón de su vida, en un cuarto, en algo que les atrapa, ¿por qué no venir hoy día y decir, Espíritu Santo, sácame de aquí? Que el Cristo vivo y resucitado me libere de esto, me libere de este cajón en el que me encuentro. Y para que Dios pueda ministrar sus vidas. Solo Dios puede hacer esta parte, nosotros no tenemos injerencia en esta parte. Pero Dios puede venir aquí y hacer lo que ningún hombre puede hacer. Entonces, vale la pena acercarse a Dios esta mañana y decirle, Señor, ayúdame a salir. Ayúdame a salir. Ayúdame a salir hacia un mundo precioso y abierto y a no estar atrapado en mi vida. A que este cuarto no me atrape. Señor, te damos tantas gracias porque tú eres un Dios real y porque hoy, Señor, nosotros decimos que Jesús verdaderamente ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Dios, y hoy tú has abierto nuestra vida, Señor, el sepulcro, para que encontremos vida verdadera y abundante. Y reciban hoy la vida verdadera y abundante que Cristo ha ganado para nosotros. Que no estemos más atrapados en la duda o el temor, que avancemos con un Jesús vivo, vivo. Jesús está vivo, hermanos. Espíritu Santo, ven hoy en esta mañana y sácanos de donde quiera que estemos hacia una vida buena y abundante en Cristo Jesús. Y que todo el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén.